Justamente cuando nos estábamos empezando a poner solemnes, llegaron ustedes, porque ya estábamos en la pregunta. Parece que como que no aprendemos las lecciones. Nosotros aquí en el mundo, parece que no las aprendemos. Y hay dos personalidades, colaboradores nuestros, que nos van a demostrar que en lo que a nosotros compete en el país, no hemos aprendido muchas lecciones. En el mundo no se diga, porque ya de eso hablaban hasta la semana pasada incluso, de cómo no se aprendía la lección, las tremendas y tristes, desgraciadísimas lecciones. Pedro Tello. Broso, muy buenos días. Y ahí viene la música. Sí, José Luis de la Cruz. Buenos días. ¿Cómo estás? Ellos son los protagonistas de la psicosis financiera. De arranque de año. Fíjate, nada más, y no ha acabado el primer mes, cabrón. Ese es quizás lo más delicado de todo esto. Fíjate que la semana pasada hablábamos de cuán complicado ha sido el arranque de 2016. Pero tú lo pusiste además en cifras históricas. Sí, decíamos que no había registrado los mercados financieros un arranque de año tan complicado como el de este 2016 en los últimos 89 años, ¿no? Fíjate nomás. Pasando incluso encima del arranque de la crisis de 29-33 que marcó de por vida a numerosas fortunas y que cambió al mismo tiempo los equilibrios financieros a escala mundial. Bueno, sí. Eso lo decíamos la semana pasada. Hoy la pregunta es porque los empresarios empiezan a formular este interrogante. ¿México avanza en camino de una nueva recesión? Y lo preguntan porque están viendo que el dólar sigue sin tocar prácticamente techo, que el precio del petróleo mexicano, después de haber tenido dos recuperaciones el jueves y el viernes, que a no pocos ingenuos les hizo suponer que habíamos tocado fondo y que iba a empezar ya el rebote en el precio del petróleo, bueno, pues el día de ayer volvió a caer y todo lo que se había ganado en las dos últimas jornadas prácticamente se esfumó. Y cuando ven al mismo tiempo que el empleo, que el año pasado cerró en un nivel inferior al que se reportó en 2014, y cuando observan que las ventas comienzan al mismo tiempo a arrancar con mayor lentitud de como ya habían venido arrancando en años previos, bueno, pues los empresarios empiezan a preguntarse legítimamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Mantengo mis planes de inversión? ¿Pospongo mis proyectos de inversión? ¿Ajusto a la baja lo que originalmente había pensado que iba a realizar en este 2016? Porque no percibo en el mercado nacional suficientes señales tranquilizadoras sobre lo que va a ocurrir con la demanda de mis productos, sobre lo que puede suceder con la cobranza de aquello que yo esté entregando y por supuesto con lo que tiene que ver con el propósito fundamental de toda empresa, que es obtener una legítima y al mismo tiempo razonable utilidad. Si revisamos, Broso, cómo cerramos el 2015, tendríamos que empezar por reconocer que cerramos con una economía que avanzó a un ritmo ligeramente superior al del año 2014, lo cual no es ni con mucho una cifra de la cual podamos sentirnos orgullosos. Una producción industrial que cerró 2015 con un nivel inferior al que reportó en 2014. Un nivel de empleo que, ya lo decía yo, no alcanzó ni siquiera el nivel de empleos generados en el 2014, donde tampoco tuvimos una generación bastante importante de empleos. Y consecuentemente cerramos 2015 con un ambiente de auténtica incertidumbre y dudas razonables acerca de para dónde íbamos. Hemos empezado 2016 en medio de una auténtica tormenta en los mercados financieros y con más dudas o con dudas crecientes entre los empresarios en torno hacia cuál es el curso de la economía mexicana. Yo tengo la impresión en este momento, a reserva de lo que comente José Luis, por supuesto, que no avanzamos en ruta de recesión, pero no me queda la menor duda de que si no caemos, en el mejor de los casos, y lo subrayo, en el mejor de los casos, tendremos un año que se parecerá en mucho a 2015, que no fue, pero por mucho y con nada, un año del cual podamos sentirnos satisfechos en materia de generación de riqueza, de empleo y de bienestar en los hogares mexicanos. Pedro Tello habló del sentir de los empresarios. Y también entre los empresarios hay niveles, ¿no? Hay empresarios que caen dentro del 1%, que es el nirvana, y hay otros empresarios que no caen en ese círculo divino, ¿no? Están fuera del ese 1%. Estamos, por lo que dice Pedro, estaríamos en la frontera, José Luis,
de que del círculo del 1% empezaran a sacar su dinero? Ahí, ya estamos en ese lindero. Yo creo que ya cruzamos ciertos límites. Sí. Es decir, cuando nosotros vemos que los empresarios empiezan a cuestionarse, ¿esto para dónde va? Porque ya estoy viendo que las ventas no están funcionando, porque ya estoy viendo que mi planeación financiera no era la correcta para el entorno que estamos viviendo. En realidad lo que está sucediendo es que ven cosas que ya están pasando, es decir, ya son parte de la realidad, y en realidad entonces lo que está ocurriendo es de que la pregunta llega demasiado tarde. Es decir, las ventas ya cayeron, el tipo de cambio no corresponde con lo que yo planeé. Ya me está pasando lo que le pasa a los demás. El agua ya está llegando más allá de los tobillos y entonces lo que está ocurriendo es de que están reaccionando demasiado tarde. ¿Por qué? De septiembre para acá, nosotros hemos visto cómo el tipo de cambio ha corrido. Sí. Es decir, el tipo de cambio se desbocó. Como bien dice Pedro, no ha encontrado ese famoso techo, como tampoco el precio del petróleo ha encontrado ese famoso piso. Es decir, estamos en el limbo como perdidos cuando caemos. En el espacio. Sí. No hay un punto de referencia para poder decir ya aterrizamos y a partir de eso vamos a estabilizarnos. Es muy delicado porque el tipo de cambio a final de cuentas afecta a todas aquellas empresas que están comerciando, que están realizando transacciones financieras, que tienen deudas y que hoy les sigue costando cada vez más caro pagarlas, sobre todo si esas deudas están en dólares. El precio del petróleo al final de cuentas sigue siendo el referente de una parte importante de los ingresos del gobierno, un gobierno que a final de cuentas va a tener que hacer ajustes importantes a su gasto. Pero además hay sectores productivos que ya cruzaron el umbral de una recesión, o sea, está la minería. La minería tiene 2 años que está en recesión. Por otro lado tenemos al sector de la construcción. El último dato de la actividad industrial de noviembre fue 0% de crecimiento. Y el dato de la construcción fue negativo. Es decir, algunos en esta fotografía de quiénes están bien y de quiénes están mal, ya tenemos a sectores productivos que están tomando en consideración un escenario mucho menos favorable del que habían pensado y otros que les está yendo bien. Este 1%, al final de cuentas, representa a ese sector económico poderoso que normalmente sale bien después de las crisis. Sí, es una secta. Es una secta que finalmente sale beneficiada. O sea, cuando nosotros vemos la historia económica, una lección que nos da es que después de cada crisis, después de cada recesión, al final del día los poderes monopólicos, oligopólicos se hacen más fuertes. Es decir, no necesariamente esta situación que pone en vilo, que genera incertidumbre a la mayoría de la economía mexicana, a la mayoría de la economía del mundo, no necesariamente son malas noticias para todos. Son efectivamente oportunidades para algunos, oportunidades para los que pueden mover capitales y en donde obviamente van a tomar las decisiones más adecuadas para que esos capitales se sigan reproduciendo, se conserven y hasta crezcan. Entonces, en este sentido a mí me parece que sí, efectivamente ya están moviendo sus recursos, eso se ve en el tipo de cambio, por eso el tipo de cambio se desbocó, porque primero, la primera parte de la elección entre enero y septiembre del año pasado fue entraron menos capitales, 53% menos de recursos entró a nuestro país. La elección de septiembre a enero, que esa foto la tendremos hasta por ahí de marzo, abril, lo que nos está indicando es que muchos de esos capitales ya no solo no dejaron de entrar, algunos ya se fueron. Y básicamente porque se están recolocando para protegerse y también para aprovechar estas oportunidades de empresas que van a empezar a quebrar. El sector petrolero energético de Estados Unidos reporta 42 empresas que ya quebraron del 2015 para acá. El sector bancario de Estados Unidos está tomando reservas para todos aquellos préstamos que dio al sector energético que no se van a poder pagar. En estos momentos en la Bolsa Mexicana de Valores hay 2 empresas íconos del sector construcción que son las mayores perdedoras y que son enormes. Sí, entonces, ya está ocurriendo. O sea, en realidad ahora lo que hay que preguntarnos es la magnitud de lo que viene. Entonces, ¿de qué le sirve al 1% que finalmente, después de todos estos aquelarres, acaban ganando? Si lo que tienes no te va a garantizar paz social en gran parte del mundo. El detalle, Broso, es que en ambientes tan especulativos como el que ha prevalecido en estas 3 semanas y cacho del 2016, evidentemente
los grandes especuladores de los mercados bursátil y cambiario son los que resultan ganadores Sí, de toda esta suerte. claro. El detalle es que al endosarle la factura de las pérdidas al resto de la sociedad, lo que está creando es un ambiente social y productivamente explosivos que escasamente... Como pueden lo llevar- del 29 y el 32 que acaba rebotando en 39, ¿no? Por supuesto que le genera muchos problemas a la propia generación de riqueza local y desde luego un costo muy importante en generación de empleos y en calidad de vida de los hogares. Eso es lo que tenemos que evitar y frenar ahora que estamos todavía a tiempo de hacerlo. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, ¿no somos parte de la escoria que tiene que morir ahogada? No, por supuesto que no. Siempre hay alternativas de trabajo y acciones específicas que se pueden impulsar siempre y cuando haya voluntad política y capacidad negociadora. Digo, porque yo no tengo ninguna duda en esta mesa que haremos todo lo posible para sobrevivir y hemos sabido hacerlo a lo largo de los años, ¿no? Pero como un plan de gobierno, yo no lo veo. Escucho a Luis y escucho a Manlio y digo, eso es un cotorreo, ¿no? Ahí están las propuestas que José Luis de la Cruz ha presentado una y otra vez. Mira, yo creo que van a hacer un control de daños. Difícilmente se puede implementar un programa contingente si este problema financiero sigue creciendo. Sí. Y al final del día lo que vamos a ver es, se va a tratar de controlar la inflación, que el crecimiento sea lo mayor posible, pero hay sectores productivos que están vinculados tanto a la parte bursátil como a la parte productiva que ya están viviendo problemas. José Luis, muchas gracias. Pedro, Broso, muchas gracias. Señora, buenos días. Gracias, un placer como siempre. Gracias, doctor. Excelente día. Muchas gracias. Que Fernando Coca se restablezca muy pronto, que Aldo Suárez se restablezca muy pronto. Mañana a las 6:30, lo quieran o no, estaremos transmitiendo desde este punto G de Televisa Chapultepec. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!